7:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, los señores asambleístas Jorge Peñafiel, Rafael Dávila, y también está previsto que se una a este debate la asambleísta Inés Alarcón de ADN del bloque oficial, que se espera un pronunciamiento en temas que se van a decidir en las próximas horas en la Asamblea Nacional. Por un lado, pretendemos hablar sobre la tarea de fiscalización, que es importante, uno de los mandatos constitucionales, como es la de legislación. Luego de ese estruendoso fracaso, esa pretensión de aprobar reformas penales, que una parte eran importantes, hay que reconocerlo, pero otras con esa agenda que tiene la Revolución Ciudadana de imponer la agenda de impunidad a costa de lo que sea, violando normas internas, constitucionales, legales. Con estos antecedentes hay un hecho de coyuntura. Esta mañana empieza, en las próximas horas, el juicio político contra dos personajes, el uno funcionario del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y el otro ex vocal del órgano administrativo y disciplinario, el doctor Juan José Morillo. Con estas consideraciones hemos visto intensos movimientos, ajetreos políticos. Por un lado, se han identificado dos bloques claramente, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, cristianos, que llevaron en el anterior periodo a juicio político Luis Almeida, el que planteara, y hoy que se ha retomado también es actor de este juicio político. Y se espera la definición, porque para un juicio político, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, se necesitan los 2/3, 92 votos. Entre la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano no tienen eso, por tanto necesitan más votos. Ayer se hablaba de una presión desde estos sectores hacia el gobierno, hacia el bloque oficial de ADN, para que se definen y voten por el juicio. Más allá de las responsabilidades que tienen estos dos personajes en la tarea del cuestionado órgano administrativo y disciplinario, habrá que ver las pruebas de cargo, de descargo en este proceso. ¿Cómo ve este juicio, Rafael Dávila, de su experiencia, que se va a llevar contra estos personajes de la judicatura? Buen día. Buenos días, Miguel, muchas gracias por la entrevista. Un saludo cordial también a Jorge y a Inés, que nos acompañan en este panel. Yo creo que es un tema de mucha importancia, porque si hay algo que el Ecuador está demandando es una limpieza en el sector judicial. Hay muchos jueces cuestionados. Por supuesto, quiero resaltar que hay muchos jueces honestos en el país, pero sí hay un grupo de jueces que se han prestado para muchos procesos irregulares, otorgamiento de habeas corpus, acciones de protección, todo esto al margen de la ley, con el afán de proteger a personas o a hechos identificados con el crimen organizado. Y el país necesita que esta importante acción que ha adoptado el gobierno con el apoyo de la policía y de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que se ve hoy día un mayor control en las cárceles, que hay una reducción importante en la criminalidad en las calles del país, pero siempre en el país está flotando las dudas sobre la acción de la justicia. ¿Qué pasa con los jueces cuando ya han sido descubiertos, han sido atrapados delincuentes, y obviamente pasan a órdenes de los jueces, de los fiscales y de los jueces? ¿Y qué pasa allí? Entonces, hoy estamos en la Asamblea, tenemos el tema hoy día de un poquito tomar una decisión que debe ser relevante para un mejoramiento en el sistema judicial, entrar en una fase de evaluación de jueces, ¿no? Y eso pasa por decisiones que se deben tomar en el Consejo de la Judicatura. Y que se han incumplido, hay que decir. Y que no se han realizado, ¿no? O si se han hecho, ha sido de manera muy débil, muy tenue.
Yo valoro, por ejemplo, que finalmente haya sido principalizada la doctora Solanda Goyes. Me parece que es una buena adquisición, por decirlo en términos futbolísticos, del Consejo de la Judicatura en este momento. Ojalá este equipo se vaya completando con personas de buen nivel, con personas que conocen al mundo judicial y que incursionen en el ámbito de la permanente evaluación de jueces y tener carpetas también listas con jueces, para reemplazos, esta lista de elegibles que hoy no existe. Entonces sí ha habido un Consejo de la Judicatura fuertemente cuestionado en los últimos años y al que siempre quieren meter sus garras ciertos sectores políticos, ¿no? Y que también eso parecería que circula hoy en el ambiente de este juicio político, ¿no? Intereses políticos. Entonces hay que, ojalá, tomar la mejor decisión posible, ojalá la decisión que finalmente tomemos permita tener un Consejo de la Judicatura más confiable, un Consejo de la Judicatura más profesional, más honesto, y que realmente el ingreso a la evaluación en el sistema judicial sea una realidad, podamos ir limpiando esa función de jueces impresentables, como los que se ha visto en el caso Metástasis, que son realmente vergonzosas la actitud de muchos jueces, y que se vaya limpiando y que esta buena acción en las calles por parte de la fuerza pública sea complementada como tiene que ser en el sector judicial, tanto fiscalía como jueces. Ustedes no han resuelto, asambleísta Dávila, todavía esperarán la presentación tanto de la formulación de cargos cuanto de descargos de los enjuiciados políticamente. Sí, un poquito ha habido varias posiciones al interior de nuestro grupo. Entonces vamos a escuchar hoy día. Sin embargo, le digo lo que usted acaba de mencionar. Revolución Ciudadana tiene 51 votos, el Partido Social Cristiano son 18, de modo que con o sin nuestra participación no va a permitir que se alcance o no. Y realmente los votos determinantes hoy es el bloque de ADN, ¿no? Sabemos que siempre Revolución Ciudadana, el correísmo, el Partido Social Cristiano siempre han tenido afán, interés en manejar ciertas decisiones judiciales. Eso lo conocemos. Y ADN es quien tiene 25 votos que les permitiría completar ese mínimo de 92 votos. Esa es la decisión determinante. De todas maneras, nosotros vamos a estar activos, a escuchar hoy tanto al interpelante como a los interpelados, y en el transcurso del día tomaremos una decisión final. Bienvenido al asambleísta Jorge Peñafiel del movimiento Construye. Bueno, ustedes han analizado al interior. ¿Qué piensan de este juicio político de este miércoles? Bueno, buenos días, mi querido Miguel. Un saludo, pues, Rafael, un saludo a toda la audiencia. Bueno, yo creo que vale la pena poner en perspectiva algunos temas aquí, ¿no? El primer elemento que creo yo que es importante mencionar y sobre todo darle relevancia es el hecho de que la Revolución Ciudadana no descansa en su afán de imponer al país y en cualquier instancia en la que tengan influencia la agenda de impunidad. El control de la justicia es realmente uno de los principales objetivos que tienen ellos. Ya lo vimos con Wilman Terán, ya lo vimos cuando tenía Wilman Terán esa mayoría de 2 en el Consejo de la Judicatura, que era burdo, era absolutamente contrario a la ley y además... Mayoría 2 de 5. 2 de 5, era una cosa bárbara, objeto y considerado dentro del juicio político a Wilman Terán, ¿no? Eso lo veremos ya cuando nos corresponda practicar la prueba del juicio de Wilman Terán que presentamos hace algunos meses. Ahora, ese afán que tiene la Revolución Ciudadana hay que mirarlo siempre como un elemento que va a estar pendiente y permanentemente en el escenario. Por tanto, nosotros cada vez que vemos una actuación de la Revolución Ciudadana en algún sentido, nos damos cuenta o buscamos escudriñar hasta ver dónde está la agenda de impunidad filtrada. Lo estuvimos viendo. Darse cuenta a tiempo, entre paréntesis, asambleísta Peñafiel, para que no pase lo de la reforma penal, que se dieron cuenta por denuncia externa de... Exactamente. Del ámbito jurídico. Precisamente esa es la labor. O sea, nosotros
primero cuando vemos una acción política o una acción de cualquier tipo de parte de la Revolución Ciudadana, sospechamos. Entonces, el momento en que ya les vemos con un afán de hacer algo, y este es uno de los elementos, el tema del COIP, ahora el tema del juicio político a Murillo y Morillo, en los juicios políticos cualquiera, o sea, ¿qué posición toman ellos? Nosotros tenemos que escudriñar en dónde está la agenda de impunidad filtrándose, porque precisamente es así como lamentablemente se han vuelto las cosas. Todo el mundo me dirá, pero tienes que ver lo bueno dentro de lo malo, tienes que identificar lo positivo en la oscuridad de lo negativo. Y yo les digo, sí, pero lamentablemente con el correísmo detrás nosotros solamente identificamos elementos negativos, y sobre todo cuando hay esa agenda de impunidad filtrándose en cada una de las acciones que realizan. Entonces, no es una diferencia. Vemos que si bien existen algunos elementos de los documentos que han podido ser parte del análisis del juicio político a Morillo y Murillo, creemos que aquí también hay un interés político detrás, que es precisamente reemplazar a Fausto Murillo, que es en donde vemos que existe por alguien más cercano a los intereses de esta agenda de impunidad, que paradójicamente en algunos casos esa es la intención. Es la intención. Pero no se ha corroborado que no está corroborado. O sea, realmente aquí no se va a poder corroborar tampoco, porque esto es un tema político y que va más allá de las imágenes y de las digamos personas que están allí, sino los intereses. Entonces, esos elementos a nosotros nos hacen tomar siempre posiciones dentro de la Asamblea y en general en el escenario político, y esta no es la excepción. Nosotros tenemos que identificar cuál es el interés final de esto, porque ya nos pasó con el COIP que entre gallos y medianoche pretendieron meternos unas reformas que venían con cianuro, y definitivamente eso no podía pasar. Lo propio en este juicio político y lo propio en cualquier acción que realice la Revolución Ciudadana. Lamentablemente, ese es nuestra, digamos, prerrogativa, antes de siquiera entrar a analizar los temas. Claro, habrá que pasar, como bien dice Rafael, de escuchar lógicamente las defensas de cada uno de estos funcionarios, y identificar en la prueba los elementos ya técnicos de un proceso judicial, porque somos jueces finalmente. Los asambleístas somos jueces políticos, y como jueces políticos es nuestra responsabilidad identificar la prueba, identificar que esa prueba venga efectivamente a probar las acusaciones, y que esas acusaciones definitivamente estén bien expuestas, y que vayan precisamente a demostrar esta responsabilidad política. Pero, repito, siempre hay que hacer a un lado el telón para ver qué es lo que hay detrás. Y en ese sentido, las actuaciones del Movimiento Construye van a seguir siendo esas. Nosotros buscaremos e identificaremos por dónde es que se nos quiere meter esta agenda de impunidad, y con esa intención y ese trabajo es el que vamos a tomar una decisión el día de hoy. Por tanto, el Movimiento Construye no ha resuelto todavía. Todavía no lo resolvemos de manera orgánica, pero ya existe por lo menos ese posicionamiento político que lo vemos claro, o sea, lo tenemos claro, porque sabemos que aquí hay un interés político detrás. No es solamente establecer responsabilidades políticas o destituir o censurar a funcionarios, sino que hay aquí un interés definitivamente que viene incorporado dentro del juicio político. Entonces, todavía no tomamos la decisión, esperamos ver las defensas, ver la prueba, pero un poco la intención del Movimiento Construye será siempre evitar que esta agenda de impunidad permee a través de las instituciones o a través de los procedimientos legítimos que tiene la Asamblea y cualquier entidad pública, ¿no? Este es un diálogo con los asambleístas Rafael Dávila y Jorge Peñafiel. Invitamos también, y se comprometió a estar presente en este análisis, la asambleísta Inés Alarcón de ADN, del bloque oficialista. Estamos esperando de lo que se había comprometido para dar su punto de vista, nada más. Mientras eso ocurre, vuelvo con el asambleísta Rafael Dávila. Hoy, por ejemplo, Diario El Universo publica que la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano presionan por censura y destitución de Morillo, y que hay una presión precisamente al gobierno del presidente Noboa a fin de que la bancada oficialista
se pronuncie a favor de la censura y destitución de Murillo, y en el caso de Murillo sería solo la censura, porque no hay destitución, él ya no es vocal del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo mira esta situación? Sí, la verdad, no se puede uno extrañar de las lógicas y las aspiraciones políticas que tiene este proceso, ¿no? No es solamente el juicio en sí, que efectivamente tenemos que escuchar hoy día al interpelante y a los interpelados, pero también hay intereses políticos detrás de todo esto. Y el hecho de que lo que usted acaba de leer, lo que trae hoy día el diario El Universo, refleja un interés extraño, ¿no? Un interés extraño y curioso de los dos partidos de estar presionando al partido de gobierno. Obviamente seguramente le va a señalar las amenazas que pueden haber hacia futuro, un rompimiento seguramente del acuerdo que ha estado vigente desde el inicio del actual periodo legislativo, una posición dura en la Asamblea, y uno dice, bueno, ¿y por qué? Porque si es un juicio, pues dejen que cada cual analice los argumentos y cada grupo político adopte una posición determinada. Si hay este tipo de presiones, sí, ahí yo debo traer las palabras de Jorge, ¿no? Uno ya se pregunta qué están buscando. Y claro, siempre hay en un caso la búsqueda de la impunidad, ¿no? Hacia sus líderes, hacia los hechos que el país entero conoce. Del otro caso, ese defecto de tener cierto control sobre las acciones de la justicia, que se ha visto en la historia del país en los últimos al menos 20 años, y también eso le llena de sospechas a uno, ¿no? Y esos son temas que uno los tiene que tener en la mente al momento de tomar una decisión el día de hoy. Y también qué ha estado pasando en el Consejo de la Judicatura, al menos en los últimos 3 años, con los vocales que hoy están siendo interpelados, ¿no? ¿Cuál ha sido su acción, los hechos? Realmente han aportado, han abonado en el adecuado funcionamiento del Consejo de la Judicatura. Entonces fíjese usted, los elementos técnicos, jurídicos, políticos que hoy van a estar sobre la mesa. Y del otro lado, ¿quién está atrás? ¿Por qué hay esas presiones? ¿A dónde apuntan? Y también nosotros, tenga la seguridad, Miguel, y a Jorge le garantizo que por supuesto de parte nuestra también hay un cuidado, y lo que no vamos a permitir y tampoco vamos a de ninguna manera apoyar es que se tomen decisiones que vayan en el camino de generar impunidad en el Ecuador. Así ha sido nuestra acción en todos estos meses, va a seguir siendo hoy y en lo que resta del actual periodo. En el tratamiento de las reformas del COIP nos pronunciamos nosotros con mucha claridad que pedíamos, y nuestra moción fue que se vote artículo por artículo para ir exactamente escudriñando estas reformas del COIP y que el país mire con absoluta claridad cuál es la actitud de cada asambleísta en cada uno de los artículos. Claro, y no, como dice obviamente el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por capítulos, por bloques, o artículo por artículo, o llegar al archivamiento. Pero para que haya transparencia más allá, claro, Rafael, de cómo nació esto, cuando quedaron al descubierto esa intención. Sí, que fue de último momento. La verdad es que nos fuimos al feriado de Carnaval y yo no teníamos ese conocimiento. Cuando llegamos del feriado teníamos ya el tema en la mesa, ¿no? Entonces fue introducido efectivamente en las últimas horas de manera sorpresiva y sorprendiendo incluso a algunos miembros de la propia comisión. Creo que algunos no son tan ingenuos, pero en otros casos seguramente confiaron en el informe que les entregaron por lo que habían debatido en la comisión. Entonces, el solo hecho de haber constatado... Rafael, perdón de la experiencia, no hay ingenuidades. No hay coincidencias, claro que sí. No, porque simplemente uno si es serio y responsable, tiene que pedir el informe que se va a presentar. No decir, firme esto y entre gallos y medianoche incluyo esto y presento. Eso es para protestar a los 5 vientos. Creo que en algún caso hubo
no sé, un exceso de confianza, si quiere usted, de descuido y responsabilidad. Claro, muy generoso, Rafael. Responsabilidad, bueno, en algún caso, ¿no? Para que comenten ustedes, esta mañana, hace pocos minutos, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, analizó precisamente la presentación y la actuación de ADN en la Asamblea Nacional, para que lo comente Jorge y después Rafael, por favor. Hablemos de las expectativas que tiene el correísmo. Por ejemplo, ministra, ellos esperarían que ADN apoye hoy la destitución de Fausto Murillo en la Asamblea Nacional. ¿Cuál va a ser la postura de ADN? En su momento se conocerá cuando se pronuncie dentro de la Asamblea el bloque de ADN. No puedo adelantar al respecto porque sé que seguramente en este momento estarán analizándolo. Pero usted es la ministra de la política, ¿no? Me imagino que debe haber conversado con los integrantes del bloque, tienen que haber analizado pues los argumentos que se han propuesto y en función de aquello se toma una determinación, o es que dejan al libre albedrío de cada uno de los legisladores el votar por lo que ellos consideren conveniente. Yo soy la ministra de la política, pero hay un líder natural, nato, y que ejerce ese liderazgo incluso con respecto a su bancada. Y además, cada asambleísta tiene su propia conciencia, su manera de entender, aunque haya una línea propia de ADN. Eso dijo. ¿Qué le parece? Nos deja todavía en ascuas la ministra. Jorge. Bueno, en principio decir que es responsable una posición de no tomar una decisión hasta no escuchar la defensa. O sea, vale la pena recordarles a todos los que nos escuchan que los jueces políticos son los asambleístas, y en esa calidad de jueces es responsable escuchar hasta el último todos los elementos probatorios, los alegatos, los criterios y sobre todo el ejercicio del debido proceso y de la legítima defensa de quienes están involucrados. Y hasta no tener eso, no debería tomarse una decisión. Por tanto, yo creo que al menos es una posición responsable decir que primero la diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, que lo está marcando claramente la ministra. Es decir, el Ejecutivo puede tener una opinión, como oficialismo, como presidente de la República, como ministra de Gobierno, pero los asambleístas pueden tener otra posición. Es decir, primero mostrar que hay una diferencia en ese sentido. Y dos, no tomar una decisión, sino hasta identificar todos los elementos probatorios definitivos que se pueden dar en el proceso y que se tienen que dar en el proceso ahora, precisamente en la comparecencia de los funcionarios vinculados ya al juicio político, ¿no? Entonces, en principio, decir que es positiva me parece absolutamente responsable. Y dos, creo que también es bueno para el país mostrar que el ministro o los ministros de gobierno tienen una posición y que puede diferenciarse de la posición que pueden tener sus asambleístas, ¿no? Un comentario, Rafael Dávila, sobre este anuncio de la ministra, que dice hay que esperar y luego habrá un pronunciamiento. Sí, creo que es siempre válido ser prudentes en las declaraciones, por lo que hoy nosotros los asambleístas asumimos el papel de jueces. Por lo tanto, no debemos pronunciarnos con anticipación. Hay que esperar al desenlace de las acciones y las defensas y las acusaciones que se van a presentar el día de hoy. Pero sí también yo creo que se puede percibir que hay mucha indecisión y que seguramente la reunión material la noche de ayer ha sido seguramente complicada, ¿no? Con el presidente y el bloque de ADN. Porque de pronto hay los elementos del juicio que pueden enrumbar una decisión hacia una posición, pero parece que del otro lado también hay las necesidades políticas, ¿no? El análisis político de las consecuencias que puede tener para esa bancada la decisión que adopten hoy día por las acciones. Pudiera ser un rompimiento con... Sí, obviamente. ¿Qué le convendrá al gobierno? ¿Seguir atado aunque se ha negado la agenda de la impunidad, sino de gobernabilidad, pero seguir atados en esas condiciones, sometidos al designio de la Revolución Ciudadana y también del Partido Social Cristiano, Rafael? Es que seguramente podría, digámoslo así, alejarse o desprenderse de un acuerdo quizás con una de las dos bancadas, pero romper con las dos
significa prácticamente perder la mitad de los integrantes de la Asamblea Nacional. Y puede tener, el gobierno debe estar calculando, analizando las consecuencias políticas en lo que resta. Sin embargo, le digo, yo puedo percibir que las decisiones más importantes que seguramente el gobierno tenía que tomar en este periodo transitorio, creo que ya se han tomado. Quizá puede faltar algo, pero las más importantes ya recibió la ayuda en los temas trascendentales. Económicos, ¿no? Hay otros temas que, claro, van a entrar en esta lógica electoral, ¿no? De ver qué posición adopto, pensando en que en pocos meses más tenemos elecciones. Pero me parece que el gobierno podría entrar en una onda más relajada, si cabe el término, de estas presiones que debe estar recibiendo, porque ya los temas fundamentales creo que han sido tratados en los meses previos y debería actuar con más libertad, si cabe el término, ¿no? Si cabe la palabra. Pero entiendo que eso es lo que está creando las dificultades en la adopción de una posición del gobierno. ¿Qué piensa Jorge Peñafiel? A ver. Vea, yo creo que era inevitable un rompimiento, o es inevitable un rompimiento. Todavía no se puede comprobar que esto esté dado, digamos. Yeah. Pero en principio es inevitable un rompimiento. Porque cada una por la agenda que impone la Revolución Ciudadana. Por la agenda, primero. ¿O se allanan o...? Es una agenda muy compleja para poder llegar a un acuerdo. Es una agenda centrada en traer a un prófugo de la justicia. O sea, es algo verdaderamente difícil de digerir políticamente. Primer elemento. Y segundo elemento, los intereses político-electorales, que ya se empiezan a medir y se empiezan a imponer por sobre las lógicas legislativas y por sobre las lógicas del gobierno, que es lo que dice Rafael, y yo estoy de acuerdo. Ya estamos entrando con la inauguración de la consulta popular, con la aprobación y la convocatoria de la consulta popular, entramos ya en una agenda electoral, creo que ya de aquí hasta febrero del 2025, sin detenernos. Porque no es posible pensar que va a haber 2-3 meses de calma electoral cuando ya tienes preguntas por las cuales vas a tener que votar, vas a tener que inscripción de candidaturas, en donde para llegar a eso tienes procedimientos y procesos internos para elegir a estos candidatos en las organizaciones políticas, que ya son procesos electorales, y después ya la campaña por sí propiamente dicha. Entonces, yo diría, ya la lógica electoral se está imponiendo. Y cuando ya hay una lógica electoral, ya los intereses cambian. Ya no es un tema de mostrar la imagen de un estadista o de un presidente que tiene una talla, una dimensión determinada, sino de mostrar un candidato. Y de mostrar un candidato que ofrece esperanza, ilusión, crecimiento o cualquier propuesta que puedan tener. Entonces, y a ese candidato no le convendría, si va a la reelección, seguir aliado con quienes buscan el poder a toda costa la revolución. Precisamente eso. O sea, ya no le debería interesar, al menos desde la lógica estratégica, estar pegado a un acuerdo que lo único que le da es críticas, al menos del sector, más entendido y más decente de la sociedad, ¿no? Finalmente, estamos en un momento en donde existe ese señalamiento a la Revolución Ciudadana por parte de estos actores. Entonces yo diría que ya empiezan a primar esos intereses, empiezan a identificarse valores electorales. Y para eso, obviamente, a los candidatos en general no les interesa mostrarse ya como cercanos a una tendencia o a otra, ¿no? Yo diría, allí todavía hay un marco pequeño de espera, hasta definir candidaturas y demás, pero ya con la consulta popular el tema ya se va a centrar en el tema electoral, y creo que definitivamente ya estamos en un momento en donde va a interesarles mostrarse como buenos candidatos, ya no como funcionarios o presidente de la República con esa dimensión, ¿no? Rafael Dávila, comparte eso, se impone una lógica electoral, primero la consulta popular del 21 de abril y luego se viene ya el proceso electoral para los comicios legislativos y presidenciales de febrero del próximo año. Sí, sin duda, es lo que mencionaba hace un momento y creo que Jorge lo resalta coincido con esa reflexión. Pensemos en quién
quiénes fueron los votantes de Daniel Noboa, ¿no? En la primera vuelta, mucho de novelería, de una atracción por el candidato que en el debate mostró ciertas características, pero sin duda los votos que él sumó en la segunda vuelta para ganar la elección presidencial son los votos del mundo debidamente informado, de ese mundo que tiene claro qué es lo que persigue la revolución ciudadana, que ve claro el peligro que en el Ecuador se instaure un régimen autoritario, que el país pierda elementos fundamentales de la democracia, de las libertades, la persecución que puede venir, el desastre económico que podría venir. El ejemplo de Venezuela o de Nicaragua, Eso iba a decir. en donde quedan proscriptos todos los candidatos de oposición. Exactamente. O sea, el gobierno autoritario, la dictadura en Venezuela, impone a los candidatos de oposición. Correcto. Lo mío que en Nicaragua, lo mío que en Cuba, Cuba peor aún. Claro. ¿Y qué ha pasado con las economías de esos países? Porque estos populismos autoritarios tienen esa desesperación de complacer todo y que crean un desorden y un caos en el manejo económico. Empiezan los papelitos de estos que pueden empezar a emitirse, las deudas enormes a la que le llevaron al país en esos 10 años y que seguimos pagando las consecuencias de una deuda insostenible y de un gasto público insostenible. Esas son las consecuencias de esos 10 años. Entonces, yo creo que hay un sector del país muy importante que está consciente del peligro que se ciñe sobre el Ecuador y que se opone consciente y decididamente a que nuestro país caiga en esa onda de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. ¿Ya? Ese mundo, esa parte de la sociedad apoyó a Daniel Noboa, ¿no? Aún sin conocerlo mucho, porque era un candidato recién llegado, que no mostraba muchos elementos de su personalidad, de su plan, pero lo apoyó, porque era la opción que permitía proteger la democracia, las libertades, un manejo económico más sensato, más serio, y que yo sí lo he visto en estos años, en estos meses. Entonces, obviamente él tiene que pensar en ese mundo, ya pensando como un candidato, como dice Jorge, ¿no? Tiene que pensar en ese mundo, en esa parte de la sociedad ecuatoriana que él espera que lo siga respaldando. Y esa parte de la sociedad que él va a necesitar en términos electorales es esa parte del país que no quiere regresar a un régimen autoritario o entrar en un régimen tipo Venezuela o Nicaragua o Cuba. Y no le va a hacer mal al gobierno y a marcar distancias, alejarse y decir, bueno, ahora vamos a gobernar sin esos apoyos. Quizás los primeros meses fueron ya los importantes, los temas más necesarios ya se han tratado y puede ser el momento de decir, nos alejamos, ¿no? Y espero que esa sea la decisión, honestamente. ¿Qué cree Jorge Peñafiel? En principio, ¿Es el momento de romper en principio esa mayoría? Eso parecería ser. Pero repito, mi querido Miguel, y hay que ser absolutamente preclaros aquí. Mientras la Revolución Ciudadana sea la que exprese el rompimiento, hay que dudar. Porque podría ser que nos estén diciendo algo y haciendo otra cosa. Entonces, yo, como bien dice la Biblia, por sus obras los conoceréis. Yo veré primero cómo votan, yo primero veré cómo actúan, primero veré qué es lo que hacen y luego escucharé lo que dicen. Primeramente hay que ver que este supuesto rompimiento se exprese en acciones evidentes, en votaciones en la Asamblea, en acciones evidentes en el escenario político, antes de identificar si el rompimiento está o no está vigente, primero. Y segundo, coincidir. El tema electoral creo que sí va a primar, y Noboa no solamente que tiene una responsabilidad con ese electorado que le dio el voto en segunda vuelta, que fundamentalmente, y hay que decirlo con esas palabras, fue el electorado que votó por Fernando Villavicencio, que prefirió a Daniel Noboa, desconocido, joven, sin plan, sin mucha idea de cómo resolver los problemas del país para este periodo, pero votó por él. ¿Por qué? Porque creyó que efectivamente es la opción que mejor se adecúa a lo que este sector quiere y busca: democracia, libertades, división de poderes, etcétera. En principio, mirar todavía el escenario, ver por dónde va a caminar la Revolución Ciudadana, más allá de lo que digan,
Y dos, ponerlo al presidente también a medir efectivamente y que vea efectivamente quién fue por qué vota la gente y quién es ese electorado que le dio el voto en segunda vuelta, porque ese electorado es un electorado definitivamente decidor y lo estamos viendo. En segunda vuelta el señor presidente Noboa 22% creo que tuvo en primera vuelta, no le alcanzaba para ganar, y cuando llega a la segunda vuelta gana con el 51%, es decir, hubo un apoyo sustancial y fuerte de parte del anticorreísmo en el país, ¿no? Asambleísta Rafael Dávila, el otro tema, la legislación, quedaron preocupaciones, hechos inconclusos como la reforma penal. Y ahora, en un ambiente en donde va a dirigir 15 días la Revolución Ciudadana, la primera vicepresidenta, ante la ausencia del presidente Henry Kronfle, esto hoy Diario Expreso analiza y dice: es tiempo muerto para reformas al COIP. ¿En qué condiciones quedan esas reformas tan cuestionadas cuando Henry Kronfle cerró el debate pero suspendió la sesión? Sí, correcto. Y además no acogió un par de mociones, ¿no? Eso es lo que a mí me dejó un sabor amargo ese día. Porque, recuérdenos las mociones. Ya, una moción es la que presentamos nosotros, un grupo de asambleístas, se llama independientes, en verdad somos de diferentes orígenes, pero estamos coordinando nuestra acción allí, y que habíamos planteado que estas reformas se voten artículo por artículo. Poco se nos dijo que eso llevaba mucho tiempo, que son... No importa. No importa el tiempo. O sea, ¿qué importancia tiene por frente a la trascendencia? Claro, frente a la trascendencia de lo que estamos analizando y por la transparencia con que se debía tomar este tema. La otra moción presentó Construye, que era el archivo, el negar y archivar el proyecto, que nosotros lo habíamos planteado, nosotros lo habíamos señalado que está bien, o sea, si finalmente no quieren votar artículo por artículo, nosotros decíamos nos vamos con el archivo del proyecto, ¿no? Preferíamos que sea artículo por artículo para que sea muy transparente la votación de cada asambleísta y en cada artículo, y rescatar de pronto los temas positivos. Entonces, al negar esas mociones, al desconocer esas mociones, obviamente estaba también jugando la estrategia o los intereses del Partido Social Cristiano, ¿no? Que de pronto tenían algún interés particular en alguno de los artículos, no necesariamente los que eran de importancia para la Revolución Ciudadana, como el tema de la revisión extraordinaria o el tema de levantar la reserva en las investigaciones de la Fiscalía. Podrían haber ahí otros artículos un poquito, quizás no tanto con cianuro, pero quizás con un picante amargo, ¿no? Sí. Entonces, y por eso fue la falta de acuerdo ese día, pero eso es lo malo cuando se va a legislar con sentido nacional, que no importa, al votar en bloques como quería Henry Kronfle y el Partido Social Cristiano, simplemente se puede meter cualquier cosa. Ya la confianza, la credibilidad se perdió. En el tema de la reforma penal se perdió. Y si no hacen, decíamos, revisando palabra por palabra, artículo por artículo. Y yo creo que además esa es ya la percepción del Ecuador respecto a ese proyecto de reformas. Creo que el país ya lo tiene claro. Esa reforma del COIP, más allá de que haya lo bueno, la verdad es que la forma en que se introdujeron artículos... echaron a pique lo bueno. Exactamente, y le crearon la imagen de que esta es una reforma pro impunidad. Ya eso se vendió así, ya esa es la percepción nacional de que eso está preparado. Y los textos decían eso. Sí, entonces no descartábamos el camino. Bueno, neguemos eso, cerremos ese capítulo y empecemos de nuevo, haciendo bien las cosas, reformas adecuadas. De por medio está y sigue estando, supongo yo, la posición de ADN que ellos querían que ciertos artículos no se voten, no se traten, porque quieren que se resuelvan vía consulta popular. Eso impidió que hayan votos para una u otra posición en ese día. Me parece que al final la opción de ellos es dejar que pasen los 60 días, no hay los votos, esto no se va a tratar y finalmente será archivado el proyecto, porque cualquier otra opción me parece que no tiene votos en la Asamblea. Yo lo he dicho claramente, que el país sepa que esa no era la posición de la Asamblea Nacional, era de un grupo que es
es fuerte, el grupo de la Revolución Ciudadana, pero en la Asamblea también hay un sector muy amplio de asambleístas que no vamos a dar paso a una agenda de impunidad. Y eso está claro, y es bueno que el país lo sepa, y es bueno que el país sepa que este propósito no se pudo cumplir, porque sí habemos asambleístas que estamos defendiendo una acción transparente en la tarea legislativa, y no vamos a permitir que agendas de impunidad pasen por la Asamblea Nacional en este momento. Esa es la parte buena que tiene la Asamblea Nacional y que se va a seguir defendiendo. Creo que ese proyecto, en mi opinión, está muerto, y habrá que empezar de nuevo con unas reformas adecuadas, necesarias, positivas. Habrá que empezar de nuevo. ¿Qué piensa Jorge Peñafiel con la reforma penal? Yo creo que quedó en el limbo, ¿y ahora qué va a pasar? Yo creo que es un mensaje equivocado el dejarlo en el limbo. Yo creo, y vuelvo a tomar la posición que nosotros tuvimos de inicio de estas reformas. El mensaje es político. O sea, no es un tema de identificar la coma o la palabra o el artículo, cuál es bueno, cuál es malo. El tema es el mensaje político a la ciudadanía. ¿La Asamblea está con la impunidad o la Asamblea lucha contra la impunidad? Ese era el mensaje de inicio. Una vez que les prendimos la luz y les encontramos en la oscuridad, unos se taparon la cara, otros salieron corriendo y otros mostraron su verdadera esencia. Finalmente, el mensaje debía haber sido tomado de manera clara, contundente, y no solamente para luchar contra la impunidad con el archivo, sino también para darle el mensaje a todos los asambleístas que estén tramitando reformas de cualquier tipo en las comisiones, que lean, que identifiquen, para evitar que mañana nos digan, no, es que no leí porque me mandaron un día antes o me lo metieron en la noche. Eso es irresponsabilidad. Es irresponsabilidad por un lado. Y dos, yo no quisiera decir que es ingenuidad. Aquí hubo una agenda, aquí hubo un trabajo, que incluso están los videos, no tenemos que decirlos, están ahí leyéndose letra a letra lo que estamos ahora señalando. Si entonces, pasa. Claro, están intentando, pues. Entonces, que sepan todos los asambleístas, por alguna razón no nos dejaron a nosotros como Construye estar en las comisiones más delicadas, porque de alguna manera nosotros íbamos a hacer ese trabajo. Definitivamente, eso no puede volver a pasar. Y ahora, con el limbo. El limbo es otro mensaje equivocado. Porque finalmente, si ya les prendimos la luz, les encontramos infraganti en su acción, lo que debía haber hecho la Asamblea es tomar la decisión. Señores, ante la barbaridad que está pasando, el archivo es la única opción. Y de esa manera evitar que la agenda de impunidad se filtre y además dar el mensaje correcto, pues, para que la ciudadanía mañana en la reelección que la gran mayoría de asambleístas vamos a buscar, sin duda alguna podamos decirle a la gente, yo luché por el mensaje político, luché por darle la razón a la lucha contra la impunidad y no darle la razón a los irresponsables o a quienes estaban precisamente buscando la impunidad con estas reformas, ¿no? Jorge, habrá que esperar los 60 días porque esta figura del limbo, al cerrarse el debate y no archivarse, ¿en qué queda? Sí, lamentablemente esa es la decisión de la presidencia de la Asamblea Nacional antes de irse de vacaciones, que era cerrar el debate con con dos mociones. La una se votó sin reconsiderarse, importante decirlo. Todavía pueden no. Reconsiderar en cualquier momento. En cualquier momento pueden convocar, reconsiderar la moción de Fernando Cedeño y volver a votar. En principio. Bueno, pero creo que es cuesta arriba que intenten. Sí, pero cambiar de criterio. Aquí esto hay que ir piano, como dicen los italianos, mirando todas las acciones u omisiones deliberadas, porque las omisiones deliberadas también forman parte de ciertas agendas. Finalmente, en lo que yo digo, este limbo también es equivocado, porque lo que nos da el mensaje a la ciudadanía es de que no lo logramos hacer esta vez, esperaremos una nueva oportunidad para volverlo a intentar, cuando el mensaje tiene que ser completamente contrario. No a unas reformas que venían con cianuro, punto final. Y eso no tuvieron la valentía de hacerlo, no quisieron hacerlo, estaban allí, yo presenté por escrito mi moción, no me dieron la palabra para mocionarlo verbalmente, no me iba a demorar ni 2 minutos, no me dieron la palabra, cancelaron el debate, entraron a las mociones, votamos. Se le está cuestionando a Henry Kronfle eso, ¿por qué no les da la palabra? No nos dieron la palabra. Y al otro lado sí da. Bueno, ahí habrán argumentos y argumentos. En mi opinión, creo que aquí hay
evidentemente un interés de un poco opacar las opiniones críticas, porque nosotros somos críticos y para eso estamos en la Asamblea Nacional, para incomodar. Nosotros no estamos en la Asamblea Nacional para dejar pasar y dejar sin ver nada. No. Nosotros estamos ahí para incomodar, porque nosotros, el pueblo que nos votó a nosotros y para lo que nosotros estamos en la Asamblea Nacional es para decirle la verdad, como lo hizo Fernando Villavicencio durante todo su periodo legislativo y durante toda su vida como periodista de investigación. Rafael Dávila, si hay una agenda de impunidad en la Asamblea Nacional, como se ha evidenciado, y hoy va a estar 15 días al frente de la Asamblea la primera vicepresidenta de Revolución Ciudadana, ¿qué puede pasar? Porque hemos escuchado que se pretende, como ha sido parte de una agenda de quienes buscan la impunidad, atropellar todos los procedimientos, atropellar la ley, llegar al juicio político de la fiscal general. Yo solamente, Miguel, si me permite, hay un tema que sí quiero, obviamente, discrepar con Jorge, ¿no? Con todo el respeto, porque me parece a mí que la Asamblea sí dio una señal clara de oposición a una agenda de impunidad. Porque sí se votó ese día, se votó la propuesta del presidente de la Comisión de Justicia. Y fue negado. Y fue negado contundentemente. Esa propuesta tuvo 50 votos. Creo que faltaba uno de los asambleístas de RC, porque son 51, y tuvo 50 votos, ni uno solo más. Creo que una señal clara que la Asamblea le dio al país de que esa agenda que procura la impunidad, no tiene el respaldo en la Asamblea Nacional. En mi opinión, la señal fue clara. Y bueno, y después también cuestiono que eso se haya dejado en el limbo, por supuesto. Ya esa fue una decisión del presidente de la Asamblea, está ahí. Creo y estoy convencido que eso no tiene apoyo de ninguna manera en la Asamblea Nacional. Bueno, la agenda de esta semana es la agenda, yo diría, prevista para la Asamblea, proyectos que han estado pendientes en las comisiones, que se ha puesto en esta semana. La siguiente semana, pues no sé, dudo mucho que se plantee ya el juicio a la fiscal, pero eso en algún momento va a llegar. En algún momento va a llegar porque la comisión ha tramitado, y yo creo que fue un error del CAL dar paso a ese juicio político, fue una mala señal, ¿no? Porque creo que la Asamblea tendría que dar una señal muy clara de que una acción institucional tan sólida, tan eficiente como ha cumplido la Fiscalía General del Estado, debería tener un respaldo contundente en la Asamblea Nacional. ¿Cómo respaldaron con 74 votos? La contradicción, respaldan la tarea de la fiscal y dan paso al juicio. Correcto. Eso en el CAL es el jugar, ¿no? Es el jugar con los acuerdos, el jugar con el pacto, es jugar con eso. Jugar con la impunidad, ¿no? También. Y jugar con la impunidad. Entonces eso no estuvo bien. El juicio en algún momento va a llegar al pleno de la Asamblea, pero me parece que, y también parecería que definitivamente no hay futuro para ese juicio, pero sí va a ser incómodo, ¿no? El intento va a ser desgastar a una funcionaria que está cumpliendo eficientemente su tarea. En medio de un conflicto armado interno, insólito. En medio de un conflicto armado y de un hecho tan impactante para el país como es el asesinato de un candidato presidencial que había destacado mucho en el país. Y que la Fiscalía está investigando, es decir, está en medio de esa investigación. Entonces, de ninguna manera eso es lo pertinente en este momento, de ninguna manera lo es. Pero el momento que llegue será también la oportunidad para dejar claro cuál es la posición de la Asamblea respecto a este tema. Ojalá no se diera, pero cuando llegue tendremos que actuar con firmeza. Jorge Peñafiel, los 15 días en manos de la Revolución Ciudadana de la Asamblea Nacional, ¿hay confianza? Bueno, ¿Qué cree del juicio a la fiscal general en momentos que viene combatiendo al crimen organizado, querer deteriorar el trabajo profesionales? Bueno, la presidencia de Viviana Veloz creo que ya se empieza a mostrar un poco cuál es su estilo y su forma, ¿no? El día de ayer ya empezó con, digamos, actitudes que no eran precisamente, no estábamos acostumbrados en la Asamblea Nacional con Kronfle, ¿no? Pero es su estilo, hasta ahora no hemos visto. ¿Qué tipo de actitudes? Por ejemplo, no dar tiempo suficiente a los asambleístas para expresar sus opiniones, no dar la palabra en términos ecuánimes a todas las bancadas o a todas las posiciones. Ante un reclamo, tengo entendido, de una asambleísta de Gente Buena,
ni siquiera le permitió mantener un diálogo, sino que llamó a la escolta legislativa. Y la escolta legislativa se puso alrededor de ella como si alguien hubiera querido hacerle daño, algo que definitivamente va en contra de un manejo, digamos, amistoso de la presidencia. O democrático, ¿no? Democrático. Escuchar. En todo caso, esa es la presidencia que tenemos, temporal, en este momento. Creo, no da tiempo, por ejemplo, suspende una sesión a las 2 de la tarde y convoca a las 2:40, en donde, claro, más allá de que sin duda no es necesario ir a tener almuerzos muy largos ni nada por el estilo, pero sí es importante considerar que somos algunos asambleístas que tenemos que a veces trasladarnos de un lado al otro, etcétera. No hay tanto tiempo. En todo caso, yo esperaría que no hayan mayores sorpresas más allá de este tipo de acciones, porque si es que pretende la presidencia temporal de Viviana Veloz incorporar la agenda de impunidad, sea como sea, en donde sea, a través de cualquier convocatoria o cualquier punto del orden del día, pues nos encontrará al menos al Movimiento Construye firmes e incólumes para evitar lo que pretenda en ese sentido. No somos mayoría, no somos ni siquiera la primera minoría, pero esa posición nuestra va a seguir siendo importante porque a la larga cualquier voto en la Asamblea Nacional, cualquier asambleísta es importante para efectos de sumar. Lo cual les obliga a estar bien despiertos frente a las propuestas. Tenemos que estar ya no se despiertos, confía en eso. Sin duda, sin duda. Y respecto al tema de la señora fiscal, bueno, ya lo hemos dicho también, ¿no? Aquí el primer objetivo de la Revolución Ciudadana es traer al prófugo. Y el segundo objetivo es dar de baja a la fiscal general del Estado en cualquier sentido. Por tanto, nosotros no vamos a apoyar. Pero en estas condiciones, conflicto armado interno, lucha contra la delincuencia organizada, bajarse a quien está peleando valientemente esto. Es que es insólito. Clarísimo es el mensaje. Es increíble. O sea, a la señora fiscal general tenemos que apoyarle en todas sus dinámicas y en todo su trabajo. Por tanto, yo no creo que políticamente atentar contra ella sea una de las salidas. Más bien dicho, eso responde a la agenda de impunidad y estoy seguro que ese juicio político se va a caer, si no antes, durante la votación que corresponda el momento oportuno. Hay que esperar este juicio político de Murillo y Morillo, hay que esperar el juicio político a Juan Zapata, que viene inmediatamente, y entiendo yo que viene el juicio político de la señora fiscal general del Estado. ¿Y el de Fernando Santos en qué quedó? Fernando Santos también está pendiente, tiene razón. Y después después del de la fiscal viene el de Wilman Terán. No nos olvidemos que ese fue presentado por Construye y nosotros lo sustentaremos debidamente para que los asambleístas puedan tomar su decisión correspondiente y extirpar políticamente al menos este cáncer que también existía en la justicia, ¿no? El país pendiente de lo que haga la Asamblea Nacional esta mañana, el juicio político a dos, el uno vocal del Consejo de la Judicatura, el otro ex vocal, que se desarrollará, y la agenda legislativa en estas condiciones. Estaremos pendientes, insisto, de lo que se haga o se deje de hacer en la Asamblea Nacional. Muchas gracias. La presencia en la revista de Opinión y Democracia, los asambleístas Jorge Peñafiel del Movimiento Construye, Rafael Dávila, asambleísta de Loja, Alianza Actuemos. Lamentar la ausencia de quien se había comprometido a participar en este debate, la asambleísta de ADN del bloque gobernista, Inés Alarcón. 8:13 minutos, ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el director general del SRI, temas de cómo se opera, especialmente una vez que se ha resuelto el incremento del IVA al 15% desde el 1 de abril. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.